Muy buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a comentar algunos problemas de serie de potencias. Esencialmente es el cálculo de el intervalo de convergencia, la representación de una función como una serie de potencia y o hallar la suma de una serie de potencias. Esencialmente ese es la actividad que vamos a considerar hoy. ¿Okay? Bueno, voy a voy a discutir algunos problemas acá que están, que los resolví hace algunos días y variados para que se discuta los temas que he comentado al comienzo. Veamos acá. Problema número 1, determinar el intervalo de convergencia de las siguientes series de potencias. Intervalo de convergencia. Veamos. El problema interesante es el problema 2, por lo que vamos a comentar a continuación. Bueno, la primera serie, x menos 3 a la n cubo, bueno, es un problema clásico. Vamos a aplicar la determinación del radio de convergencia usando la fórmula. El límite es 1, el radio de convergencia es 1. Hay convergencia absoluta en ese intervalo, es equivalentemente entre 2 y 4. Vamos a analizar los extremos. En 4, si x vale 4, te queda esta serie que converge. Y si x es igual a 2, nos queda esta otra serie que converge. Ahora, la convergencia de la serie en 2 es absoluta porque el valor absoluto de esa serie nos da la serie en 4. Generalmente uno tiene que tratar de probar estudiar en el extremo derecho el intervalo. Si en el extremo derecho el intervalo converge, no es una regla, pero lo más probable es que en el izquierdo también, porque en el extremo derecho, no, en realidad no es cierto. Tiene que probar separadamente, en este caso no va a dar, porque si está multiplicada por un menos 1 antes, bueno. Uno prueba separadamente en cada extremo y se da cuenta que converge por la razón, en el caso 2, por la razón de que puede ser alternante, o bien toma el valor absoluto y converge, porque converge. Bueno, el intervalo de convergencia es el intervalo cerrado. Ese es el intervalo de convergencia, el radio de convergencia es el valor 1. Bien, ese es el problema 1. Estudiamos el problema 3. El problema 2 es el interesante, ¿por qué razón? Porque es x elevado a 2n. X elevado a 2n. Vamos a hacer un comentario. Esta serie de potencia, la serie 2, solamente en los términos pares aparece un coeficiente que multiplica a x a la correspondiente potencia de x. Para n impar está multiplicado por 0. No aparecen los términos impares. Entonces, cuando tenemos esa serie ahí, lo que tenemos que hacer es, no podemos aplicar este criterio directamente, porque estaremos dividiendo por 0 para algunos n. Entonces la recomendación es, o bien darse cuenta que hay un cambio de variable, es decir, 2n es lo mismo que esa serie, pero con esta lección, ahí, y ahora sí podemos usar fíjate que la sub n sí corresponde para esa serie. El comentario lo hacemos porque, bueno, con ese a sub n nos queda el radio de convergencia 2. El radio de convergencia que queda es 2. ¿Ok? Y por lo tanto la serie converge en la variable t cuando el valor absoluto es menor que 2. Y por lo tanto, el valor absoluto de t es menor que 2, pero t es x cuadrado.
y eso fuerza que x, que es la variable original de la serie, converge en el intervalo abierto menos raíz de 2, raíz de 2. Ahí hay convergencia absoluta. Entonces ahí está el detalle en este problema, que hay que fijarse bien con esta elección. Bueno, hay convergencia absoluta en ese intervalo abierto. Si uno toma los extremos, nos quedan series divergentes. Por ejemplo, si x es igual a raíz de 2, nos queda esta serie. Fijarse que el término general no tiene límite. Este límite es 1. Por lo tanto, esta sucesión, si la multiplicamos por menos 1 en la n, no tiene límite. La serie diverge en x igual raíz de 2 y diverge también en x igual menos raíz de 2 por la misma razón. Pero el intervalo de convergencia es un intervalo que es este, para la serie original. Aquí vamos a colocar el intervalo abierto, menos raíz de 2. ¿Ok? Ese es el intervalo de convergencia de la serie en x, que está contenido en el intervalo de convergencia de la serie en t. ¿Ok? El intervalo que está en púrpura no es el intervalo de convergencia de la serie, sino que es el intervalo que está en verde por la razón que hemos establecido aquí. ¿Ok? Es un intervalo más pequeño. Así que hay que tener ese ojo ahí. Esa es la convergencia. Entonces ese es el detalle que hay que tener presente. En general uno tiene, el problema es difícil, si uno tiene una serie de potencias de esta forma, y voy a colocar acá k sub n, coloquemos desde n igual 1 al infinito, donde k sub n, una sucesión o subsucesión de los naturales, ¿sí? Donde k sub n se va a infinito, creciente. Entonces, ¿cómo determinar el radio de convergencia de esa serie? Es un problema en general difícil ese. Es decir, suponte que k sub n sea n factorial, o n cuadrado, por ejemplo. Entonces, esta sucesión, hay muchas potencias que no aparecen. Y entonces, la sucesión que multiplica tiene muchos ceros. ¿Okay? Bueno, hay que tener ese detalle, es un problema. Bien, y el tercer problema de la serie es 5 es elevado a n cuadrado, ya no me acuerdo, o es n cuadrado. Es 5 elevado a n cuadrado. Bueno, acá lo que podemos hacer es aplicar el criterio de la raíz. Ese criterio también funciona. No es que sea muy utilizado, pero el criterio de la raíz también, porque el criterio que nos permite hallar el radio de convergencia sale motivado del análisis que nosotros hemos hecho, de los criterios anteriores. Entonces, uno va a concluir que la serie de potencia converge para todo x. Para todo x. ¿Por qué? Si aplicamos el criterio propiamente tal de la razón, nos queda esta serie. Y ahí es que es bastante claro comprobar que la serie tiende, la sucesión tiende a cero. Así que el radio de convergencia es el recíproco, el infinito. Bien, sigamos con el mismo estudio. Algunas cosas que podemos decir acá. Después nos va a interesar después hallar la suma de la serie. Si converge en su intervalo de convergencia, o al menos en el intervalo abierto de convergencia, donde ¿a qué converge? Ese es el problema que nosotros vamos a tratar acá mismo, o que se trató en clase. Bien, determinar el intervalo de convergencia en las siguientes series. Veamos. Escogemos V sub n,
hacemos el cociente respectivo, ordenamos los términos, tomamos el límite nos va a dar un cuarto. Es bastante directo el cálculo. El radio de convergencia es 4, es el radio de convergencia. Así que en este intervalo, esta es una serie que está centrada en menos 5, es decir, tenemos los puntos extremos menos 9 y menos 1, centrada en menos 5, menos 9, menos 9 el izquierdo y menos 1 el extremo derecho. Si aquí tomamos el extremo izquierdo, nos queda esta serie, la que aparece ahí. Bueno, esta serie diverge. ¿Por qué esta serie diverge? La que está en rojo. En ese extremo diverge. Si tomamos el otro extremo, que es menos 1, y por lo tanto al reemplazar nos queda esa, tenemos que esta serie converge. Aquí estamos indicando por qué razón. Por el criterio de Leibniz. Esa es la razón por la cual la serie converge. A sub n es f de n. Bueno, lo que tenemos que probar es que la sucesión es decreciente. Eso es lo que uno prueba. Lo cual es fácil de mostrar, ¿eh? Porque la derivada es negativa. La derivada es negativa para x mayor que 0, y con eso uno concluye que la función decrece, y por lo tanto la sucesión decrece, es positiva y tiende a 0, así que por el criterio converge. Entonces el intervalo de convergencia es el que aparece ahí. Veamos el segundo problema. Este segundo problema se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un tratamiento directo, ahí está, y después hacemos un cambio de variable. Vamos a considerar para x distinto de 5/4 la sucesión, tomemos la completa, y apliquemos el criterio del cociente cada vez de la razón. Ahí. Es distinto de 5/4. Entonces, b sub n más 1 sobre b sub n es esta expresión. Tenemos eso. El límite de esta expresión es 4x menos 5 en valor absoluto al cuadrado. Y aquí entonces uno fuerza la situación. Recuerde la demostración del resultado. Entonces nosotros queremos que esto sea menor que 1. ¿Para qué? Para que la serie sea convergente. Bueno, la serie es convergente entonces en este intervalo. Hay convergencia absoluta en el intervalo abierto. Analicemos los extremos. Si x es igual a 3 medios, converge. Si x es igual a 1, converge también. La convergencia de esta serie la podemos pensar por el criterio de Leibniz, y el otro es por el criterio, por la p-serie. Una observación que está escrita acá en naranjo, que es darse cuenta que esta es una serie de potencias que está centrada en un número, en 5/4 está centrada, es 2n más 1 acá, coloquémoslo. Este es 2n más 1. Nota 1, voy a colocar acá 2, con otro color, un color un poco menos agresivo que ese. Para t igual 4x menos 5 elevado al cuadrado. Fíjate que ese más 1 se puede estudiar
la convergencia ¿de qué cosa? De esta serie. Le pusimos 4x, ¿no? Estamos hablando de el 2, 4x, de la serie t elevado a n, n elevado a 3 medios. 1 al infinito. El intervalo de convergencia de esta serie va a ser 1. ¿Ok? Esta serie va a converger para t menor que 1. Divergen, y de hecho converge, el intervalo de convergencia es este. Si uno reemplaza el valor de t, obtiene el resultado. ¿Ya? También se puede estudiar de esa manera. Hemos hecho un cambio de variable. Problema número 3. El problema número 3, vamos a hacer, uno puede, bueno, podemos factorizar por x acá, para dejar centrada la serie, que es lo que hacemos acá. Ahí está. Se factoriza por, no se factoriza por x, se factoriza por 2 en realidad, y nos queda esta. Ahí estamos indicando el centro en que está centrada la serie, a su n. Ahí tenemos la suma. Vamos a hacer entonces, aplicar el criterio. Nos queda el criterio a su n más 1 sobre a su n. Este límite es 2. El radio de convergencia es un medio. Analizamos los extremos. ¿Qué pasa en menos 2? En la serie diverge, nos queda esa que está ahí. En ambos casos la serie diverge, la razón es la que se está indicando acá. La serie diverge porque el límite no es 0, de hecho no existe en el segundo caso. Así que el intervalo de convergencia es menos 3 menos 2, ese es el intervalo de convergencia. Bueno, nuevamente vamos a ir estudiando los valores donde converge la serie. Veamos acá, hallar todo lo x donde la serie converge. Primera observación, lo ponemos con este color, es que estas no son series de potencias. Los criterios de convergencia pueden ser empleados acá, pero no podemos hablar de radio de convergencia, ni podemos hablar de una forma predeterminada del intervalo de convergencia. Estos no son series de potencia. Por lo tanto, el conjunto donde converge puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el primer caso, uno puede observar varias cosas. Por ejemplo, que si x es positivo, esa serie automáticamente converge. O sea, ya hay convergencia en la semirrecta. Incluso si x es 0. Ya hay convergencia en ahí. En todos los reales positivos hay convergencia. Y si x es negativo y x no es un entero, también converge. Por la misma razón de arriba, ¿no? Es decir, si x, por ejemplo, fuera menos un entero que no es un real que no es un entero negativo, va a converger. Negativo en este caso. Así que la serie converge para todo real distinto de un entero negativo. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa en un entero negativo? ¿Qué pasa si x es un entero negativo? Entonces, bueno, aquí hay un término que es 0, pero ¿qué pasa si, a ver, si x es... ¿Qué pasa si x es un entero negativo? Fijo, ¿ah? Entonces nosotros podríamos entrar a considerar la serie, ¿sí? 1 sobre x más n,
n es un entero negativo. Bueno, no, hay un término que no se va a poder considerar, entonces podríamos decir, ¿qué pasa si n es mayor o igual? O empecemos a sumar a partir de este. Ahí. Y en menos 1 la n. Bueno, por ejemplo, estoy pensando en esta serie, por ejemplo. Menos 1 a la n, y aquí ponemos n menos 5, ¿correcto? Naturalmente, esta serie la podemos considerar de n igual 6 al infinito. Pregunta, ¿esta serie converge? Esta serie converge. Si lo que importa son los infinitos términos. Entonces esta serie también converge. Por lo tanto, converge para todo R. El conjunto de los intervalos donde, si uno reinterpreta la suma, ¿no? A partir de donde tenga sentido. Donde tenga sentido empezar a sumar. Problema número 2. Ya. Vamos a hacer el tratamiento en el problema número 2. Podríamos usar, tomemos el valor absoluto de la serie, de la sucesión, y apliquemos el criterio, por ejemplo, el del cociente. Aquí se aplicó el criterio de la raíz. Bueno, ya. Hay algunos detalles acá que resultan ser más o menos claros, pero la raíz enésima de 2n más 1, eso tiende a 1, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Así que el límite es la expresión que aparece ahí. Así que hay convergencia absoluta si pasa lo que estamos indicando ahí. Converge absolutamente si se tiene esta desigualdad. Esta desigualdad es equivalente con S, por lo tanto, cuando X es mayor que 0. Hay convergencia absoluta. Y si X es 0, también converge. Y de hecho que si el valor absoluto es mayor, fijarse si el valor absoluto es mayor que 1, sabemos que diverge por el mismo criterio, así que la convergencia es completa. Bueno, sigamos con lo mismo, como para cerrar la parte de la convergencia, de analizar los intervalos, y después veamos... estudiamos la convergencia de la primera serie. Esto de la primera serie no es una serie de potencia, es una serie alternante. Vamos a estudiar la convergencia absoluta. Fijarse hacia dónde tiende esto. Esto tiende a 0, a la convergencia absoluta, la primera serie. En la segunda serie es interesante porque eh, podemos aplicar algún criterio. Ese integral no se puede calcular, pero podemos acotarlo. Usando desigualdad minimax, tenemos que en ese intervalo la integral es acotada como sigue. Esta función x, 1 sobre x acota por 1 sobre n, y a la menos x acota por e a la menos n más 1. Entonces la integral está acotada de esta manera, ahí. Entonces la serie converge, la serie geométrica converge, la otra serie también converge. Muy interesante el problema. Convergencia absoluta. Bueno, vamos a empezar ahora a hacer otro tipo de análisis. Vamos a ir cerrando con este tipo de problema. El siguiente, un problema clásico, es el problema del siguiente, es
Vamos a hacer el siguiente cálculo. Dice, representar como serie de potencia. Representar, ya hicimos algo de esto en clases, ¿ah? Entonces, represente como serie de potencia. 1 partido por 1 menos x cubo. Fíjate que es cubo. Eso se genera a partir de la geométrica aumentando el exponente. ¿Cómo se aumenta el exponente? Derivando. Aquí está el dato. Solución. Vamos a resolver los problemas 2 y 4, que son los que aparecen ahí con más propiedad. Bueno, el problema 2. El problema 2, el que indica ahí. Ahí. Bueno, en el problema número 2, queremos representar en serie logaritmo de x cuadrado más 1 y la otra parte el logaritmo de la raíz de 1 menos x. Entonces uno parte con un conocimiento previo. Esto fue ya visto en la clase. La representación del logaritmo como una serie. Logaritmo de 1 menos x es menos esa expresión que está ahí. 1. El logaritmo de 1 más x se puede escribir así. Esto vale en el intervalo menos 1, 1. Esto vale menos 1, 1. En el intervalo abierto hay garantía de la convergencia. La serie también converge la primera serie converge también en 1, en menos 1. Pero la igualdad con logaritmo es algo que es un poco más delicado de probar. Entonces, de la segunda serie, aquí me quedó un logaritmo de, vamos a colocar acá, logaritmo de 1 más x, 1 más x se escribe así. Entonces, si uno reemplaza x por x cuadrado, x por x cuadrado nos sigue quedando no, aquí nos queda, aquí menos 1 elevado a n menos 1 igual, ¿eh? N menos 1. Ese es el desarrollo. Logaritmo de eso. Y la otra desarrollo en 4 lo vamos a hacer como sigue, mira. Ahí está. Estuve trabajando y lo que pasa es que me quedó muy grande escrito, entonces lo estamos ajustando acá para que. Entonces nos queda así. Entonces el problema 4 es este. Y el detalle es que, puedo aumentar aquí, lo puedo aumentar un poquito. Fíjate que la clave es expresar usando propiedades de logaritmo. Baja la raíz y separa el logaritmo en una diferencia. Ahora, aquí aplicamos los desarrollos. Aquí tenemos el desarrollo del primer término, tenemos el desarrollo del segundo término, que es este, que está puesto más arriba. ¿Sí? Y entonces la clave es juntar los exponentes. Aquí por eso que es importante saber de dónde parten ambas series, porque vamos a juntar los exponentes. Juntamos dos series en una sola. Esa es la clave. Las dos series quedan juntas en una sola. En una sola serie. Ahí. En este caso particular, cuando n es par, se anula, y cuando n es impar, nos queda menos 2. Ese menos 2 cancela el 2, se queda un menos 1. Queda esta serie. Esta que está. Ahí entonces estamos con ese cálculo. En el caso del problema número 4. Bueno, y nos está quedando el problema número 3, pero el problema número 3 en apariencia es difícil, pero aquí
vamos a hacer la siguiente elección. Voy a cortar acá. Cálculo es el que se presenta ahí, lo voy a explicar. Vamos a explicar de dónde salió este cálculo. De dónde sale el cálculo, veámoslo acá, como sigue. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia en general es esta. Vamos a decir lo siguiente. La estrategia es expresar f de x como algo así. Constante, x menos alfa, más otra constante, x menos beta. ¿Por qué razón? Porque este tipo de fracciones se puede representar usando la identidad geométrica. Entonces eso es lo que se está haciendo aquí. Fracciones parciales. Si uno logra descomponer en fracciones parciales, cada uno de los sumandos los va a poder expresar como una serie de potencia, y después hay que juntar todas esas series en una sola, agrupando convenientemente. Entonces, dicho esto, la representación en serie está dada por esa expresión, y ahora lo que hay que hacer es simplemente hacer el desarrollo correspondiente. Ahora, este truco se ha ocupado muchas veces. X más 3 se factoriza por 3 en el denominador. En el caso de 1 sobre x menos 2 se factoriza por menos 2 en el denominador. Y lo que está detrás es la representación de la serie geométrica. Entonces nos queda acá lo que indica 1/3, 0 infinito, eso que está ahí, menos 1/2. Ese es 1/3 en el desarrollo, menos 1/2 en el desarrollo. Y ahora lo que hay que hacer es, esto está multiplicado por 1/5, se juntan las dos series en una sola, como fue lo que ocurrió arriba, aquí, en esta parte, ahí, en esa parte. Lo que manda es la potencia de x, cuando coincide la misma potencia, y las cifras se mueven de la misma manera, se puede entonces factorizar, que es lo que tenemos acá. Y llegamos entonces a que esta serie converge. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre la convergencia? Entonces, la primera serie converge cuando x es menor que 3. Pongamos acá 1, 2. Entonces, 1, si x es menor que 3, porque x tercio es menor que 1. Y 2, si x en valor absoluto es menor que 2. La parte común en la intersección es justamente los x menores que 2 en valor absoluto. Y ahí entonces el desarrollo vale. Se ha expresado la función de esa manera. Bueno, y vamos a terminar con este problema, le vamos a encarmar el diente este tipo de problema la próxima semana. Vamos a checarlo aquí. Aquí. Dice, representar en torno a x0, esa función se puede representar como una serie de potencia. ¿Cómo? Vamos a aplicar propiedades de serie de potencia, derivación, integración, lo que corresponda. ¿Sí? Entonces representemos como una serie de potencia esa función. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Es formar el integrando, es representar el integrando como una serie de potencia, y después integrar. Bueno, aquí estamos haciendo uso de algo, lo voy a anotar acá. La exponencial tiene este desarrollo. Se probó en la clase que esto es cierto, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Cómo se probó? Si uno llamaba f de x a la función definida por la serie, la derivada de esa función coincide con ella. Entonces esa función va a ser la exponencial.
¿Ok? Eso es lo que uno tiene, eso se probó en la clase. Entonces podemos aceptar que ese desarrollo es verdad. Y esto vale para todo número real. La convergencia, de hecho, es absoluta en cualquier intervalo compacto de la recta. Es absoluta en todo punto. Y uniforme en cualquier intervalo compacto. Bueno, entonces esta función, el integrando es el que uno forma como serie. Entonces uno parte con e elevado a menos 2t, hace un desarrollo, después resta 1, ahí está, resta 1, te queda el término, al restar, después divide por t, y llega a esta expresión, que la podemos factorizar así. Y luego, después integramos. Tenemos la integración acá. Claro, integramos entre x y 0, y llegamos a eso. Si integramos entre x y 0, llegamos a esta expresión que está aquí. Vamos a integrar entonces. Ahí está. Integramos entre x y 0, llegamos a esto. Listo. Vamos a integrar entre 0 y x, y al otro lado se integra, y al integrar quedamos en esa expresión que está ahí. N por n factorial. Ese es el desarrollo en serie de esa función. Finalicemos con al revés, es decir, una función se expresa como un desarrollo, problema 6 y problema 5. Y terminemos con la situación contraria, es decir, adivinemos cuál es la suma de la serie. Allá es la suma de esta serie. 3, 5, 7, 9, 11, alternándose. Veamos cómo es. Vamos a, comentémoslo un poco y después arreglamos aquí. 3, 5, 7. Impares con alternando, desde 1 al infinito, no es desde 1 al infinito. Sí, bueno, x elevado a 2n más 1 para que parta con 3, con 2, 5, con 3, sí, correcto. Y aquí tenemos que darnos cuenta que esto puede ser expresado de la siguiente manera. Podemos desarmar el dentro, podemos sacar un menos 1 y un x. Ahí está. Esta es la parte crucial. Ese y este. Ese procedimiento uno lo puede aplicar y la respuesta es sí. Y voy a mostrar dónde. Si nosotros nos vamos a la teoría, está por acá, ¿eh? Déjenme contarlo. Esas manipulaciones todas son válidas. Déjenme decirlo acá. Radio de convergencia. Tengo por aquí intervalo de convergencia, serie de Maclaurin. Esto es... esto está acá. Series numéricas. Perdón. Déjenme buscarlo aquí. Serie numérica. Eso estaba por aquí, me parece, ¿no? Quiero mostrar dónde se está ocupando eso, ese criterio. Estaba por acá, ¿no? No, si esto está en la parte de serie de potencia. Potencia, acá. Bueno, eso estaba por aquí, en el 1. En el 2 parece, ¿no? Parece que en el 2. Busquemos acá arriba. Aquí. Esta. Fíjense que acá el truco es... Bueno, esta potencia, este K está fijo, este XK, aquí está el XK, y ese XK ingresa dentro de la sumatoria, sin ningún problema.
para cada X fijo. Bueno, pero si ingresa lo puedes sacar. ¿Por qué? Porque XK multiplicado por la serie es el producto de dos series. La primera es la serie XK. Esa es la razón. Por eso queda incrementa. Bueno, incrementa. Y ahora la estrategia es darse cuenta de que menos X multiplica a esa serie. ¿Sí? Esta serie parte de 1. Este otro detalle es porque tenemos que hacer calzar la suma. Esto es 1. 1 al infinito, 1 al infinito. Y entonces este 1 es factorizar por ese término y ahora aplicar la propiedad. Queda x cubo por 1 partido por 1 más x cuadrado. Y llegamos a esa. ¿Ok? Esa serie converge para x menor que 1. Y el segundo, que resulta un poco más elaborado que es este, ahí. Vamos a checar esto. ¿Sí? ¿Qué vemos esto? Allá la suma de la serie. Agrandémoslo un poquito. Ahí. Es lo mismo, pero con el otro término. Ahí. Ahí, eso. ¿Ya? Y el último es la parte B, es F. Entonces aquí está el detalle. El cálculo está hecho, pero bueno, mira, hay un n que significa que estás derivando algo, y es 8. Entonces hay un 3. Entonces, lo que está detrás es esto. ¿Correcto? Eso es lo que está detrás, del 1 al infinito, o de 0 al infinito, no sé dónde quieres. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar de descubrir cuál es el desarrollo en serie, o cuál es la suma de esta serie. ¿Cuál es la suma de esta serie? ¿Cómo obtenemos la suma de esa serie? Porque una vez que tengamos la suma, reemplazamos x por x cubo tercio y se acaba el problema. Entonces esa es la que la vamos a generar. ¿Y cómo uno la genera? Bueno, aquí se indica cómo se genera. De la 1 partido por x se deriva y después se multiplica por x. Ahí está, ¿no? Este es el truco. Ahora, se sabe esto. Si no lo sabemos, lo podemos deducir. Se deduce ahí. 1 partido por 1 menos x al cuadrado. Ahí. Nos da esta serie. N igual 1. Entonces el problema está completamente resuelto si simplemente multiplicamos por la potencia que falta para hacer calzar y podemos multiplicar por x, y eso está bien. N igual 1 al infinito. Y ahora entonces cambiamos x por x cubo octavo y llegamos a este cálculo, que es ese que está ahí. Y con eso el problema queda completamente resuelto. Bueno, hay problemas bastante más complicados, pero siguen una misma idea, que es forzar una aplicación. Por eso que es importante conocer o manejar sumas de series. Suma de series, y a partir de eso darse cuenta qué es lo que falta para que sea una suma. ¿Ok? Por ahí va el asunto. Bueno, con eso damos por terminado la clase de hoy día. La próxima semana vamos a estudiar lo que son las series de Taylor. 2 sesiones para estudiar eso y cerramos el curso. Vamos a cerrar el curso. Bien. Cerramos el curso con esa información. Voy a colocar esto acá. Lo vamos a colocar un poco más arriba. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bien. Entonces damos por cerrada la sesión. Vamos a compartir.